Bueno, ahora sí estoy retomando entonces. Les mencionaba sobre tipos de propiedades. Ahora Se sí escucha bajé el dos veces, micrófono. profe. Sí, perdón. Ahora cerré el otro micrófono. Y quería mostrarles un ejemplo de dureza en el sentido de cómo es que la dureza puede ser una propiedad específica de un material. ¿Alguien conoce cuál será el material más duro que uno puede encontrar en la naturaleza? ¿O uno de La los más piedra, duros? la roca. ¿La piedra? ¿La Diamante, roca podría ser? ¿Quién más dijo algo? diamante. Diamante, dice Patricio, creo. Efectivamente, ¿cierto? Ahí tenemos un ejemplo interesante. El de las rocas hay que mirarlo con cuidado porque las rocas en general están compuestas de muchos materiales diferentes. Hay varias sustancias, en general hay muchas rocas que son mezclas, por ejemplo, eh, y en ese sentido ahí hay rocas que uno puede, que son muy duras, efectivamente, tienen gran dureza, y hay otras que son muy blandas. Entonces depende del tipo de roca del cual se trate. Michelle también menciona el diamante, Daniela menciona el cemento. El cemento es una mezcla, ¿cierto? Fabricada artificialmente y también tiene ciertos rasgos, algunas características estructurales importantes para la construcción, tiene un cierto nivel de dureza, eh, pero también uno puede, digamos, alcanzar un cierto límite, ¿cierto? Rompiendo el cemento con alguna herramienta, por ejemplo. Mauricio menciona el grafeno, un material hecho con átomos de carbono, también con alta dureza y otras propiedades bien interesantes. Me parece que el grafeno es un material producido en laboratorio. No estoy seguro si el grafeno se encuentra en la naturaleza de manera, eh, digamos, Natural. espontánea, ¿no? Claro, es creado, dice Mauricio. Hay todo un ámbito, un área de trabajo de la ciencia de materiales que busca Profe, aplicación justamente explotando estas propiedades de los materiales para buscar materiales que tengan mejor conductividad eléctrica, materiales que sean mucho más duros o materiales que sean muy flexibles, entre otros, ¿no? ¿Tenía algún comentario, Patricio, parece? sí, nos quería preguntar, es que, como dice usted, el grafeno está hecho de grafito. En ese caso, ¿tiene solamente el elemento grafito? Eh, o me estaré yendo muy al fondo, pero referente a lo que estaba viendo anteriormente, si está hecho solo con grafito, también sería un elemento, no una Claro, lo que aleación o pasa es algo que así. claro, como dice Mauricio, el grafeno, igual que el grafito, son materiales hechos de carbono, de átomos de carbono. Pero las moléculas que se forman, porque se unen los átomos de carbono de distinta manera. Creo que en algún minuto les mencioné cuando veíamos el modelo de átomos que el carbono tenía gran flexibilidad para unirse con otros átomos. Y por lo tanto también tiene alta flexibilidad para unirse con otros átomos de carbono. Entonces, hay ciertas estructuras, digamos, ciertas moléculas que se pueden conformar en la unión de varios átomos de carbono que le dan propiedades especiales al material que se forma, justamente. Ya, vale, gracias, profe. Efectivamente, como dice Mauricio, la facilidad que tiene el carbono para crear estructuras muy compactas de átomos. Lo vimos cuando mirábamos la cantidad de electrones que tiene el átomo de carbono alrededor, ¿cierto? Eh, Ocupa el primer nivel energético con 2 electrones y después tiene otros 4 electrones en la segunda capa energética, pero le quedan todavía 4 espacios disponibles para colocar más electrones en en la segunda capa de energía. Y por lo tanto, entonces tiene alta flexibilidad para obtener electrones o para ceder electrones en un enlace químico. Entonces, dependiendo de cómo se organicen los átomos de carbono, se puede obtener un material con propiedades distintas. En el caso del grafeno, los átomos de carbono se organizan en una red que podríamos decir de una red de hexágonos, donde hay un átomo de carbono en cada vértice del hexágono
imaginen una especie de malla como de estas que se utilizan para los gallineros o para los animales. Entonces se forma una red de carbón, de átomos de carbono que tiene esa estructura, y se superponen esas redes una con la otra, y entonces se obtiene un material muy, muy sólido, como con otras propiedades especiales, digamos. Claro, como panel de abeja, muy bien como dice Mauricio. Bueno, les quería mostrar esta simulación, que es una especie de recurso didáctico que sirve para construir hacer un pequeño análisis solamente de dureza de los materiales, comparando láminas de cobre, bronce, vidrio, acero y hierro, usando una herramienta que se llama estilete, también de cada uno de esos materiales, y otra de diamante. Efectivamente, el diamante es uno de los, podríamos decir, de los minerales o de los materiales más duros que se pueden encontrar. Dicho sea de paso, el diamante también está conformado de átomos de carbono solamente. Pero tiene otra organización, otra forma de construir la red que estructura los átomos de carbono dentro de la red, digamos. Y entonces, utilizando estas herramientas, lo único que hay que hacer para medir la dureza o para clasificar la dureza de un material es tratar de rayarlo, porque eso nos da una medición, una indicación de cuán duro es el material. Así que aquí justamente lo que podemos hacer es tener, con estas 6 herramientas, ¿cierto?, rayar una lámina de cobre con cada una de ellas para saber si el cobre resiste o no resiste la rayadura. Dependiendo de con qué material es rayado, eventualmente el cobre no resiste la rayadura o no la resiste. Y así con cada una de las láminas. Y eso nos permite apreciar, cuando miramos luego las diferencias, que hay unos materiales que son más resistentes que otros, justamente. Este es el caso del cobre. Si lo alcanzan a ver, se fijarán que ya con esta herramienta, con la punta de bronce, el cobre sufre una rayadura, experimenta una rayadura. Aparentemente tiene poca dureza el cobre. El bronce es rayado, por ejemplo, con la punta de hierro, con la punta de acero, con el vidrio y con el diamante. Si usamos si analizamos el caso del vidrio, la rayadura en el caso del vidrio, que es un material bastante duro, solo aparece cuando usamos una punta de diamante. Es capaz de resistir la estructura, la rayadura de cualquiera de los otros materiales. En el caso del acero, la rayadura va a aparecer cuando usamos una punta de vidrio o cuando usamos la punta de diamante. Y en el caso del hierro, la rayadura va a aparecer cuando usemos la punta de acero, la punta de vidrio y la punta de diamante. Entonces vemos que usando los mismos materiales para rayar, en algunos casos se obtiene un resultado claro de rayadura, en otros casos no. Y esto es una medida o un indicador de cuán duro es el material. Podemos fácilmente ordenar, ¿cierto?, los materiales ahora, decir cuál es el más duro y cuál es el menos duro. Y este rasgo, esta característica, es una propiedad del material, en el sentido que podríamos identificar, por supuesto considerando seguramente otras propiedades también, de qué material se trata. En ese sentido, son propiedades, o es una propiedad específica. Bueno, quería a continuación hablarles de la masa y del volumen, para luego hacer un pequeño ejercicio, aprovechando también ese laboratorio virtual. Les decía, ¿cierto?, que masa y volumen nos sirven de alguna manera para definir lo que es la materia desde un punto de vista operacional. Porque la masa es una propiedad que podemos efectivamente medir. Y en ese sentido, a lo mejor aquí caemos en una redundancia porque decimos, bueno, ¿qué es la masa? Y muchas veces decimos, es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Pero también acabamos de decir antes, en la definición, que la materia es aquello que tiene masa y ocupa volumen. Entonces hay una definición circular, ¿se fijan?
Así que esa definición de materia, como aquello que tiene masa y ocupa volumen, es una definición operacional que yo diría eh, que nos aproxima, ¿cierto?, a una experiencia cotidiana de la materia, a una experiencia sensible de la materia. Sin embargo, también es problemática en algún sentido. Puede ser funcional didácticamente, pero puede llevar a confusión también. Por ejemplo, cuando decimos que la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa volumen, entonces muchas veces nuestros estudiantes reafirman la idea de que el aire no es materia, por ejemplo, o que los gases en general no son materia. Entre otras cosas porque parece que no tuvieran masa, ¿cierto? Es como algo tenue, que no pueden sentir, que no podemos percibir directamente o claramente, y tampoco se le ve que ocupe un volumen. Digamos, la experiencia del niño, la niña, los más pequeños especialmente, pero esto se puede extender en el tiempo, incluso en edad, es una experiencia de vinculación con los gases como algo más bien etéreo, ¿no? Y entonces no se le asocia al gas ni masa ni volumen, y por lo tanto quedan descartados como materia. Pero nosotros, por supuesto, queremos que el estudiante aprenda que tanto los gases como los sólidos como los líquidos son formas de la materia. Así que hay que tener cuidado con esta definición de que la materia es todo lo que tiene masa y ocupa volumen, porque tenemos que justamente poner casos críticos, usar ejemplos críticos que lleven al estudiante a preguntarse si acaso, por poner el ejemplo, el aire tiene masa, ocupa espacio. ¿Cómo podría el estudiante cuestionar eso? ¿Ya? Y por otro lado, esta idea de cantidad de materia asociada a la masa, o la masa definida como cantidad de materia, también tiene una, podríamos decir, una ambigüedad. Porque recuerden que cuando hablamos de los átomos, dijimos que la masa de los átomos estaba especialmente concentrada en su núcleo, ¿cierto? En el número de protones y de neutrones que tienen los átomos. Y lo que diferencia a un elemento químico de otro es fundamentalmente la cantidad de protones, es decir, la cantidad de masa que hay en los núcleos. Entonces ocurre que uno puede tener, por poner un ejemplo, 4 átomos de hidrógeno, ¿cierto? Y ya sabemos que el átomo de hidrógeno tiene un único protón en el núcleo. Entonces, si tenemos 4 átomos de hidrógeno, tendríamos la masa de 4 protones, básicamente. Y luego podríamos comparar eso con un átomo de, por ejemplo, de carbono. El átomo de carbono tiene 6 protones en el núcleo y 6 neutrones. Entonces, la masa del átomo de carbono es 12 veces mayor que la masa de un átomo de hidrógeno. Entonces la pregunta es, si digo cantidad de materia, ¿qué tengo más? ¿Cuando tengo 4 átomos de hidrógeno o cuando tengo un átomo de carbono? ¿Cuándo tengo más materia? En un caso tengo 4 átomos de hidrógeno, en otro caso... ¿Cómo? Un átomo de carbono. Un átomo de carbono. Cuando Sí. Patricio dice eso, ¿cierto? Está pensando en la masa que hay alojada en el núcleo, ¿cierto? Claro, porque en el núcleo tiene 6 protones o 4 protones, parece que era algo así. Carbono 6 y 6. Sí. 6 protones, 6 neutrones. Entonces, el punto es que si uno mira, efectivamente se concentra en la masa del núcleo, dirá, bueno, claramente hay más masa en el núcleo de carbono que en los 4 átomos de hidrógeno. Pero si uno piensa en la cantidad de sustancia, cuánto hidrógeno tengo, diría, bueno, tengo 4 átomos de hidrógeno y tengo solo 1 de carbono. Claramente tengo más hidrógenos que carbonos. ¿Entienden? En ese sentido, ahí hay una pequeña ambigüedad cuando hablamos de cantidad de materia. Porque uno perfectamente bien podría pensar que mientras más masa, entonces más átomos tengo. Pero no necesariamente es así, ¿ya? Por esa razón,
esta definición de masa como cantidad de materia es una definición muy cuestionable, ¿ya? Y por otro lado, por lo que decíamos antes, porque hay una definición circular. Si estamos definiendo materia como aquello que tiene masa y ocupa volumen, entonces no podemos decir que la masa es cantidad de materia, porque nos pisaríamos la cola, ¿ya? Entonces, bueno, lo importante es tener presente la distinción, para poder después eventualmente aclararla. Profe, Desde el punto de vista... dis- Sí, perdón. disculpe, es que estaba explicando la ambigüedad. Yo respondí según mi creencia, pero entonces sí tiene más masa el átomo de carbono que el átomo de Sí, hidrógeno. claro. Sí, claro, claro que sí. Claro, porque cuando usamos la palabra masa, o el concepto de masa, no se produce la ambigüedad. La Claro. ambigüedad se produce cuando usamos la idea de cantidad de materia. Cuando hablamos de cantidad de materia, entonces allí se prestan las dos interpretaciones. La posibilidad de que No, cantidad de materia sea número de partículas o cantidad de materia sea masa alojada en los núcleos atómicos. claro, como comparar un saco de Aislapol con un saco de cemento, por ejemplo, que sean Claro, de las mismas exactamente. dimensiones. Exactamente. Esa misma idea es la que está presente en esta ambigüedad. Ya, gracias, profe. Entonces, desde el punto de vista físico, para poder dilucidarlo, para poder quedarnos con una definición operacional de materia que sea coherente, entonces hay que decir qué es la masa independientemente de la idea de materia. Y entonces aquí aparece esta definición, que es la idea de que la masa es una propiedad de la materia que tiene que ver con lo que se llama inercia, es decir, la capacidad de la materia para permanecer en un cierto estado de movimiento. La inercia de la materia es justamente aquello que hace que los materiales, los objetos materiales o la materia en general se mantenga en estado de reposo o se mantenga en estado de movimiento. Y mientras más inercia tiene un objeto, entonces más difícil es cambiar su estado de movimiento. Y eso quiere decir que mientras más masa tiene un objeto, entonces es más difícil moverlo o más difícil cambiar su estado de movimiento. Si es que va moviéndose y quiero detenerlo, entonces tengo que aplicar una fuerza grande si su masa es grande. Comparemos el caso, digamos, cotidiano de tratar de parar, de detener un camión versus tratar de detener o parar un vehículo pequeño. La masa del camión es sin duda mayor que la masa del vehículo pequeño y entonces en ese sentido la inercia del camión es mucho mayor que la inercia del auto. Entonces la masa es una medida de la inercia de la materia. Mientras más masa, más inercia, o al revés, mientras más inercia, más masa. ¿Qué quiere decir eso? Que para cambiar su estado de movimiento tengo que aplicar una fuerza más grande. Entonces esto nos da una idea de que la masa es una medida de una propiedad intrínseca de la materia, que es lo que llamamos inercia. Y de ahí entonces que sí podamos decir esto de que la materia es lo que tiene masa y ocupa espacio, porque básicamente estamos diciendo es aquello que tiene inercia, es decir, aquello que para cambiar su estado de movimiento hay que aplicar fuerza de algún tipo, ¿ya? Y luego entonces para poder operacionalizarlo hay un sistema de medición que nos permite valorizar esta propiedad que es la masa. Y básicamente para ello utilizamos una escala de medida y un instrumento, como es el caso de la balanza. Y la escala de medida en el sistema internacional se basa en esta unidad que conocemos como kilogramo. Para medir la masa de cualquier materia, de cualquier sustancia, vamos a utilizar en general balanzas de distinto tipo. Habrán balanzas electrónicas, balanzas mecánicas, etc. Y lo único que puede cambiar en este caso es el procedimiento que tendríamos que seguir para medir, por ejemplo, la masa de un líquido o la masa de digamos, de materia en estado líquido o de materia en estado sólido o de materia en estado gaseoso. Y algo semejante podemos decir del volumen. En este caso nos basamos en el supuesto de que hay un espacio disponible ocupado por los materiales o por la materia, y ese espacio también es medible en términos geométricos. Utilizamos una escala de medida
derivada, porque finalmente es una escala de medida espacial que transformamos en una escala de medida de volumen, donde la unidad básica es el metro cúbico, pero en general en nuestra experiencia cotidiana las unidades más frecuentes son el litro y el centímetro cúbico. Ahí tenemos la equivalencia entre un litro de volumen, ¿cierto?, que corresponde a 1000 centímetros cúbicos, o también podemos decir 1000 mililitros. Dependiendo del tipo de objeto material del cual se trate, podríamos estar en presencia de un objeto material que tiene una forma regular. Ahí aparece un par de ejemplos geométricos. En esos casos disponemos, ¿cierto?, de una matemática, de una geometría que nos permitiría calcular fácilmente el volumen del objeto. Pero en general, cuando medimos el volumen de los objetos cotidianos, no disponemos de sólidos regulares, no es el caso más frecuente, y por lo tanto tenemos que recurrir a un método indirecto para medir el volumen, y eso es lo que está representado en la figura de la derecha, donde básicamente seguimos la idea de que como el sólido, en este caso un sólido irregular, ocupa un volumen, ese volumen se mantiene inalterado si lo sumergimos en un líquido. Entonces, por una parte, podemos medir el volumen del líquido independientemente, o de cualquier materia en estado líquido, utilizando un instrumento graduado, calibrado, digamos, y usando el mismo método, sumergiendo el objeto sólido, podríamos medir la diferencia en el nivel del líquido en el mismo instrumento para obtener una medida indirecta del volumen del sólido. En el caso del gas es un poco más complejo, porque en ese caso necesitamos encerrar al gas en un recipiente sellado para poder medir el volumen. El volumen del gas es el máximo disponible en el recipiente en el cual se encuentra. Efectivamente, como dice su compañero, ¿cierto? Esto es la idea de Arquímedes para medir el volumen de un sólido irregular. Sumergir el objeto en un líquido y observar la diferencia de nivel en el líquido que se produce justamente al sumergir el objeto irregular. Bueno, dicho eso, vamos a pasar a una pequeña sección de taller muy sencilla, en la cual primero voy a guiarlos en la obtención de un par de datos muy básicos, y luego les pido que hagan un par de cálculos para operacionalizar la relación entre masa y volumen, entre distintos materiales. Tenemos aquí un pequeño laboratorio virtual que luego les voy a compartir, porque ahora no lo he puesto en el aula todavía, lo voy a colocar en el chat. Y vamos a realizar una serie de actividades. Yo voy a mostrar la actividad 1 y la actividad 2, y espero que ustedes puedan hacer la actividad 3 y la actividad 4, y finalmente la 5. En el primer caso, lo que tenemos aquí es una serie de cilindros, todos cilindros sólidos, no son huecos, digamos, no son tubos, sino que son macizos, de distintos materiales. Tenemos, por ejemplo, un cilindro de aluminio, uno de cobre, uno de oro, y también madera, mármol y hierro. Y todos estos cilindros, según la indicación, tienen un volumen igual a 20 centímetros cúbicos. Cada uno de ellos tiene ese volumen. Este simulador nos va a permitir medir la masa de cada uno de ellos. Esto es una balanza, supongamos, digital, entonces vamos a colocar el cilindro de aluminio y vamos a obtener un resultado para la masa. Y lo mismo para cada uno de ellos hasta completar esta tabla, la masa de cada uno de los cilindros dependiendo del material. Entonces para eso yo voy a hacer clic aquí en el laboratorio virtual. Y me voy a ir aquí a la primera actividad.
por supuesto es muy sencillo, pero lo interesante de esto es que recuerden que cuando enseñamos ciencias naturales, no solo nos interesa la parte conceptual, también nos interesa el desarrollo de habilidades, el desarrollo de procedimientos, y que tengan que ver con la investigación científica. Y bueno, en este contexto, por supuesto, podemos aprovechar este tipo de recursos. Si es que uno tiene material concreto, entonces puede ir a un laboratorio y usar la balanza, y aquí hay una habilidad científica implicada, la habilidad para utilizar instrumentos de medición, la habilidad para recolectar datos, para medir efectivamente, o para registrar, o para registrar esos datos. En este caso, de lo único que se trata es de completar los datos de esta tabla. Y entonces trasladamos cada uno de los cilindros a la balanza y vamos obteniendo un dato. 54 gramos es la masa del cilindro de aluminio. Luego traslado el cilindro de cobre y anoto 178,40 gramos, por ejemplo. Trasladamos el cilindro de oro y la masa es 386 gramos, y así sucesivamente, ¿cierto? Puedo ir trasladando todos los objetos para ir anotando, registrando la masa de cada uno hasta completar la tabla. Esa es la tabla 1 que estamos completando. Mármol, 66 gramos. Y finalmente, bueno, el hierro, 157,40 gramos. Entonces, en nuestra tabla, lo que vamos a ver es algo como esto. Tenemos ahí los datos, ¿cierto? Esas son las masas que medimos con la balanza para estos 6 cilindros. ¿Qué es lo que podríamos decir de estos datos? ¿Cómo interpretarían estos datos ustedes? Una primera lectura. Que a pesar de que tengan un volumen igual, la masa es distinta. Exacto, de acuerdo, bien, buen punto, ¿cierto? Todos tienen el mismo volumen, pero tienen masas distintas. Y bien distintas, ¿cierto? En algunos casos. Como dice Andrea, el más pesado es el oro. Podríamos decir, el que tiene más masa es el oro, 386 gramos. Y el que tiene menos masa claramente es la madera, 17 gramos. Bueno, esto ya es un resultado interesante, especialmente pensando en los niños y niñas en la educación básica. El encontrar que justamente objetos con el mismo volumen tienen masas distintas. Aquí tenemos una primera observación interesante. Porque de alguna manera estamos visualizando que hay una relación, digamos que hay dos propiedades distintas, esta es la clave. Hay una propiedad que es el volumen y otra propiedad que es la masa. Muchas veces nuestros estudiantes confunden ambas propiedades. Aquí nos hemos concentrado en medir la masa para un mismo volumen y vemos que hay diferencias notables entre tipos de materiales. ¿A qué se deberá eso? Bueno, justamente de lo que se trata es de poder llegar a alguna propiedad de los materiales, ¿cierto? Algo que los distinga. Pasamos entonces ahora a la actividad 2. La actividad 2 nuevamente nos permite medir masas. En este caso ya no se trata de distintos materiales, sino que se trata de un mismo material. Todos son cilindros macizos de aluminio. Y la diferencia está en su volumen. Tienen desde 5 centímetros cúbicos hasta 50 centímetros cúbicos. Y nuestra tarea es completar los datos de masa de estos cilindros, midiéndolos, por supuesto. Si hacemos el ejercicio, si vamos al laboratorio, tendríamos que usar la balanza para medir la masa y tomar el registro o anotar los datos en la tabla correspondiente. Ahora nos vamos a saltar esa parte, porque es muy sencilla. Podemos ver aquí, ¿cierto?, los datos que uno va a obtener. Al utilizar el mismo simulador, llegamos a esos datos. Incluso un ejercicio adicional que podríamos realizar, que yo no lo voy a modelar porque hay distintas maneras, ¿cierto?, de hacerlo, pero podríamos transformar estos datos en un gráfico.
podríamos tratar de visualizar cómo se ven estos datos representados en un gráfico de volumen y masa. Aquí yo les dejé un link para una aplicación que permite construir gráficos en línea. Es bastante intuitiva, es cosa de definir el tipo de gráfico y después ingresar los datos, y uno obtiene un resultado como este. Tenemos el volumen en el eje horizontal y tenemos la masa en el eje vertical. Entonces, por ejemplo, para un volumen de 5 centímetros cúbicos, ¿cierto? El de dato que está en el eje horizontal aquí, en el eje X, corresponde una masa de 13,5 gramos. Para un volumen de 10 centímetros cúbicos, según la tabla, corresponde una masa de 27 gramos. Y así sucesivamente. Tenemos 6 datos, porque hay 6 pares de datos, ¿cierto? Volumen y masa, 6 pares de datos. Este es un gráfico de dispersión, porque estamos utilizando la variable masa en el eje X y la variable, la variable volumen en el eje X y la variable masa en el eje Y. ¿Y qué podríamos decir ahora de este análisis al mirar el gráfico? Estamos pensando, ¿cierto?, en cilindros de aluminio. ¿Qué es lo que dirían ustedes sobre Que a mayor sobre densidad, mayor es el peso. ¿Y dónde está la densidad aquí? En el volumen. ¿Cómo es eso? ¿Podría explicarme? Perdón. Mayor volumen, mayor es el peso. Estaba Ya, pensando en de el acuerdo. ejercicio anterior, que el oro era más denso, pero mayor volumen, Claro. mayor peso. De acuerdo, efectivamente, ¿cierto? Vemos mayor volumen de los cilindros, mayor masa, ¿ok? Profe, Sí, adelante. también se podría decir que el volumen está directamente relacionado con la masa, y Perfecto. porque Sí, ahí vemos correcto. una relación directa de que las dos variables van aumentando de modo proporcional. Perfecto. Efectivamente, podríamos decir que hay una relación de proporcionalidad directa entre la masa y el volumen. En este caso de los cilindros de aluminio, ¿cierto? Que es lo mismo que nos señalaba Patricio también, ¿no? A mayor volumen, mayor masa. Y esto manteniendo el mismo tipo de material, en el sentido de que todos los cilindros eran de aluminio. Entonces, hecho estos dos ejercicios, ahora tenemos algunos datos, y yo les voy a pedir que ustedes trabajen con esos datos para desarrollar un pequeño ejercicio donde justamente lo que usamos es la noción de densidad. La idea de densidad que deslizó Patricio recién establece una relación justamente entre la masa de un material o de una sustancia y su volumen. Y esa relación es una relación por cociente, simplemente se obtiene de la división de la cantidad de masa o de la masa y del volumen que ocupa esa masa. Así que para obtener una medición de la densidad, lo único que tenemos que hacer es medir en primer lugar la masa y a continuación medir el volumen y obtener un cociente entre estos dos valores. Por supuesto, como estamos relacionando masa y volumen, entonces la unidad de medida de la densidad también va a ser un cociente entre una unidad de masa, como el kilogramo, y una unidad de volumen, como el litro. O bien sus equivalentes. Una densidad de 1 kilogramo por litro es equivalente a una densidad de 1 gramo por mililitro, que es lo mismo que decir 1 gramo por centímetro cúbico. Así que para obtener densidad, medimos la masa de una sustancia o materia en cualquiera de los estados de agregación, y medimos su volumen, si es que es un sólido irregular. Si es que es un líquido, vamos a usar simplemente, por ejemplo, una probeta graduada. Si es que es un sólido irregular, vamos a sumergir el sólido en la probeta. Si es que es un gas, tenemos que encerrarlo en un volumen definido, predefinido. Y obtenemos la densidad dividiendo masa por volumen. Entonces, dicho eso, estamos en condiciones de hacer las actividades 2 y 3. ¿Profe? Sí, perdón. Una consulta, considerando el que presenta para el estado
gaseoso, por ejemplo, que se presenta, Sí, que está dentro de una probeta, allí, ya si tuviéramos como otras variables, por ejemplo, aplicarle temperatura, ahí aumenta la presión, pero ¿la claro. presión es distinto de la masa o Efectivamente, está directamente relacionado? es otra propiedad, efectivamente. Ah, ya. Eh, Y se mide de otra forma también. claro, claro, se necesita otro instrumento de medición para medir la presión. Sí, Pero por igual ejemplo, pudiéramos observarlo, por ejemplo, si esta misma, no sé cómo se llama, este recipiente, probeta, no sé ujú, cómo se llama, matraz yo creo que tuviera eso, tuviera más presión al aplicarle, por ejemplo, una temperatura y lo pongo en la balanza, ¿se evidenciaría algún cambio o no? en la masa no sé bien sería un cambio. Ah, ya. Justamente Solamente a nivel de presión. claro, tendríamos, si colocáramos, por ejemplo, ese matraz, lo colocáramos en la Matraz. balanza, el Sí. matraz está cerrado, ¿cierto? El gas está Ujú. contenido dentro del matraz. Y medimos la masa, vamos a obtener un valor. Ujú. Por supuesto, hay que hacer el procedimiento de restarle la masa del matraz, etcétera, para obtener Sí, la sí, sí. masa del gas. Pero si simultáneamente estuviéramos calentando el gas, eventualmente aumentando su temperatura por algún procedimiento, por ejemplo, poniéndolo en contacto con una llama, entonces aumentaría la temperatura del gas, aumentaría la temperatura interna, y todo eso mientras estuviera el matraz sobre la balanza, la masa se mantendría invariante, Mm. no Ya, habría ningún cambio. gracias. Entonces, ahora sí, la actividad 3 y la actividad 4 la podríamos realizar tomando los datos de la actividad 1, que es la tabla 1 que está acá arriba, donde medimos la masa de cilindros de 20 centímetros cúbicos. Todos los cilindros tenían el mismo volumen, pero mostraban distinta masa. Y estos son los resultados que obtuvimos en la actividad 1. Luego, en esa actividad 3, lo que nos solicitan es determinar la densidad de estos materiales. ¿Cuál es la densidad del aluminio, la densidad del cobre, del oro, madera, mármol y hierro? ¿Qué tendríamos que hacer para obtener esa densidad? El cociente de la masa versus el volumen. Exacto, exacto, el cociente entre la masa y el volumen de estos objetos. Y los objetos que aquí usamos fueron cilindros de 20 centímetros cúbicos. Gracias, Andrea. Se va a acabar esta parte, entonces, antes de que se acabe la sesión, voy a reconectarme y luego que me reconecte les termino de dar la explicación y ahí nos vamos a tomar 10 minutos o 15 minutos para que ustedes puedan hacer el ejercicio y luego continuamos, ¿ya? Así que voy y vuelvo enseguida.